Siqueiros y Chillán. Nos encontramos en Ciudad de México, el Museo Nacional de Historia Mexicana. Aquí podemos ver al mural del porfirismo a la revolución, una de las principales obras del destacado artista mexicano David Alfaro Siqueiros. La mayor parte de la obra del maestro Siqueiros se encuentra aquí en México. Sin embargo, por increíble que parezca, el artista también tuvo un estrecho vínculo con nuestro país. Mucha gente no lo sabe, pero una de las principales obras de arte del muralista mexicano se encuentra en el sur de Chile, específicamente aquí, en la Escuela México de Chillán. Al igual que en Ciudad de México, el artista mexicano plasmó aquí varios elementos típicos de su estilo. Por ejemplo, el juego con las perspectivas. A diferencia de Diego Rivera, que suele recurrir a una narración histórica más lineal, Siqueiros buscaba una pintura más dinámica, monumental y dramática, muy influida por la fotografía, el cine y las vanguardias. Esto lo vemos en la pared sur de la escuela, donde se aprecian varios personajes de la historia chilena, como Galvarino, Bilbao, Lautaro, Bernardo Higgins y Balmaceda. Todo marcado por el dinamismo y el movimiento, y es que dentro del conjunto destacan figuras en posiciones diagonales, torcidas o proyectadas hacia el espectador. Por ejemplo, esta cruz. Ahora nos encontramos al norte de la cámara, y si se fijan, la cruz apunta hacia acá. Pero si nos vamos al sur de la cámara, al lado chileno, y apuntamos hacia allá, nos vamos a dar cuenta que la cruz ahora nos mira a nosotros, hacia el sur. Mientras que la pared sur está dedicada a Chile, la pared norte está dedicada a México. Aquí se aprecia a Cuauhtémoc, último emperador azteca, quien dispara flechas contra una cruz. La cruz está al centro del techo y asemeja la forma de un ataúd, metáfora del genocidio. El truco aquí es que la cruz se pintó sobre una superficie curva. Si uno se para al norte o al sur, la flecha lo sigue apuntando. A la izquierda de Cuauhtémoc hay héroes militares y a su derecha líderes republicanos como Benito Juárez. Aquí en Ciudad de México, en tanto, apreciamos algunas diferencias. Mientras que en Chillán, Siqueiros privilegió el protagonismo de los grandes líderes y figuras históricas de cada país. En el museo son las masas populares las monumentalizadas, el colectivo como protagonista en vez del individuo. Más que héroes del pueblo, aquí hay un pueblo heroico, un pueblo de trabajadores, campesinos, indígenas y mestizos. Sin embargo, se mantiene en ambos casos una visión izquierdista y a la lucha de clases como motor de la historia. Además, tanto en el castillo como en la escuela tenemos una cámara que envuelve al espectador y con varias figuras que van cambiando de forma a medida que uno se desplaza. Pero la pregunta del millón, ¿cómo un artista tan importante como Siqueiros terminó pintando un mural aquí, en un pueblito tan lejano como Chillán, 7.000 kilómetros al sur del mundo? Siqueiros fue un personaje muy polifacético. No solo era artista, también fue militar y militante del Partido Comunista Mexicano. Peleó en la Revolución Mexicana y en la Guerra Civil Española, donde alcanzó el grado de teniente coronel. Estalinista convencido, participó en un atentado contra el líder ruso León Trotsky en Ciudad de México. La incursión armada en la casa de Trotsky se produjo el 24 de mayo de 1940. Fracasada la operación, Siqueiros escapa, pero es detenido por las autoridades poco después. No dura mucho tiempo en prisión. Un día llegaron a su celda varios agentes que lo sacaron de manera oculta de la cárcel y lo llevaron a un lugar muy lejano y aislado. Siqueiros supone que este será su fin y lo llevan para ejecutarlo. Para su sorpresa, los agentes lo llevan a una casa colonial, que resulta ser la residencia del presidente de México, Manuel Ávila Camacho. ¿Usted ya no se acuerda de mí, señor Siqueiros?, le dice el presidente Camacho, quien también peleó junto al artista en la Revolución Mexicana, y agregó: lo he llamado para pedirle que cuando salga en libertad, salga inmediatamente del país, porque según mis informes, sus enemigos trotskistas lo quieren asesinar, y de ninguna manera quiero que eso acontezca bajo mi gobierno. Se trata de una medida protectora y no de destierro. Aquí es donde entra en escena el cónsul chileno en México, el también comunista Pablo Neruda, quien proveyó a Siqueiros de una visa que el mismo Neruda estampó en su pasaporte. Por realizar este favor, el gobierno de Chile suspendió a Neruda por 2 meses de su cargo de cónsul. ¿Con qué excusa se justificó otorgarle la visa a Siqueiros? Nada menos que contribuir a la reconstrucción de Chillán, localidad que había sido totalmente destruida por el terremoto del año 1939. El gobierno de México ya estaba colaborando con la construcción de la Escuela México. Hasta aquí debía llegar Siqueiros a pintar un mural. Por una pelea entre comunistas, el maestro Siqueiros debió huir de México, y fue por su amistad con un comunista que Siqueiros llegó a Chile. Al artista mexicano le encargaron pintar un mural en la biblioteca de la escuela. Una vez allí, Siqueiros convirtió la biblioteca en una cámara neobarroca. Lo primero que hizo fue realizar modificaciones en su estructura para generar los efectos visuales. Esto le permitió aplicar elementos del futurismo y del cubismo, como el alargamiento de las formas. En total, Siqueiros permaneció en Chile durante 4 años, 2 de los cuales estuvo en Chillán.
Volvió a México en 1944, donde prosiguió su brillante carrera. En 1957 comenzó a pintar el mural que vimos en el castillo, y en 1966 inició otro de sus proyectos más emblemáticos. Aquí en el Poliforum Cultural Siqueiros se encuentra el mural La Marcha de la Humanidad en la Tierra y hacia el Cosmos. El faraónico proyecto fue financiado por el empresario español Manuel Suárez y Suárez, el más grande mecenas del muralismo mexicano. En honor del artista y de su mecenas, vemos estas dos estatuas junto a la pintura. Sin embargo, varios concuerdan que fue en Chillán donde Siqueiros pintó su mejor mural. El escritor mexicano Carlos Fuentes llegó a calificar a la Escuela México como la Capilla Sixtina de la América del Sur. Según Fuentes, el maestro Siqueiros alcanzó en Chillán la perfección de su arte. Aquí, la forma y el contenido se unen sin separación posible, y las dos revoluciones, la del arte y la de la sociedad, quedan para siempre hermanadas.